Buenas noches, profesor y compañeros en general. El día de hoy mi grupo y yo les vamos a exponer sobre los aspectos importantes del por qué invertir en Colombia. Los integrantes de mi grupo son Araceli Puerta Castro, Patrick Ernesto Castillo y quien les habla Alejandra Sabino Arteaga. Vamos a explicar sobre un análisis del primer aspecto que viene a ser las fuentes credenciales macroeconómicas en Colombia y el segundo aspecto que viene a ser el sólido macro para la inversión extranjera en Colombia. El primer punto, fuentes credenciales macroeconómicas. Voy a hablar sobre el PBI real desde el año 2016 al 2022, teniendo como año base el 2019, tanto la variación en peso como en dólares. De hecho, la recuperación de Colombia frente al panorama internacional luce débil y con serios riesgos de recaída, dado al cúmulo de problemas estructurales, tanto laborales como fiscales. Se puede observar que el PBI real en el 2022 tan solo está regresando a los niveles que se tenían en el 2019 y que el ritmo de crecimiento quinquenio, es decir, desde el año 2018 hasta el 2022, ha sido tan pobre como el 1.5% en promedio anual, por lo que calculando en términos per cápita en pesos, este crecimiento habría sido nulo en promedio anual. Sin embargo, podemos observar que en el 2029, de hecho, se creía alcanzar el crecimiento potencial de 3.5% anual, pero apareció la evolución histórica del PBI en Colombia desde el año 2005 hasta el año 2021. Podemos apreciar el crecimiento del PBI que tuvo en el año 2021 al 10,6% por encima de las expectativas. De hecho, frente a la situación económica de la prepandemia que ocurrió en el 2019, el PBI de Colombia obtuvo un crecimiento del 1.4%. Sin embargo, ya en el 2020 se puede apreciar que el Producto Bruto Interno ha decrecido en 7%, comparando al año anterior debido a las actividades económicas que se vinieron desarrollando en base a las necesidades, como por ejemplo, una de ellas fue la contratación de la industria manufacturera con una variación del... Vamos a apreciar el crecimiento económico anual del año 2021 en Colombia, el cual, debido a este crecimiento, posicionó a Colombia en el tercer lugar del ranking mundial de la recuperación económica, demostrando que este es un país que significativamente en el mundo ha tenido una de las reactivaciones más exitosas, por lo que se ha reflejado en la recuperación de los niveles que se tenía antes de la pandemia. Dadas las comparaciones con otras naciones del mundo, Perú pues se puede observar que está en el primer lugar con una variación del PBI del 13,3%, mientras que Chile está con una variación del 12% y seguidamente pues encontramos a Colombia que ocupa el tercer lugar con una... Evolución del PIB anual. En el 2020 la economía en Colombia fue duramente golpeada por la pandemia a causa de la COVID-19, el cual se vio reflejada en el PIB anual que fue de 270.415 millones de dólares y que representó un negativo del 7% de variación con respecto al año anterior. Sin embargo, en el año 2021 el PIB anual fue de 314.409 millones de dólares y esta cantidad representó un incremento del 10.6%, producto de las políticas de recuperación económicas planteadas por el Estado para sobrellevar los efectos de la pandemia. Evolución del PIB per cápita. En el año 2020, el PIB per cápita en Colombia fue de 5.368 dólares y tuvo una variación de un negativo del 17.9% con respecto al año anterior. Para el 2021 se refleja que hubo un ascenso del PIB per cápita con 6.159 dólares, teniendo una variación del 14.7%. Este incremento se debe a la recuperación económica que Colombia ha tenido tras la pandemia. Ahora a mí me toca hablar sobre el flujo de inversión directa extranjera desde el 2012 hasta 2022, en miles de millones de dólares. En 2017 los flujos de inversión extranjera directa a Colombia permanecieron relativamente constantes, con un decrecimiento de menos 0,1% anual con respecto al año anterior.
para un total de 13.836 millones de dólares. El sector que más aportó en el comportamiento de la inversión fue el sector de transporte y comunicaciones, con una contribución al crecimiento de 31.1%, seguido por el sector petrolero de 23.5%, que fue anulado por la caída de la inversión en minas y canteras, que fue del menos 60.1%. En 2018, los flujos de inversión extranjera directa a Colombia disminuyeron. A continuación es la inversión directa extranjera de Latinoamérica en 2021, según el porcentaje del PBI. América del Sur vio crecer la inversión extranjera directa en un 74%, hasta los 88.000 millones de dólares. La mayor demanda mundial de materias primas y minerales verdes contribuyó a impulsar el fuerte crecimiento de la inversión extranjera directa en las economías sudamericanas. Según el informe, los principales receptores, incluidos Dinamismo del intercambio internacional. Podemos observar cómo ha ido el intercambio comercial desde el año 2010 hasta el año 2021 en Colombia en millones de euros. Podemos observar que las variaciones del 2021 en Colombia crecieron en un 25.48% respecto al año anterior. Asimismo, también las ventas del exterior han simbolizado un 12.82% del PBI, siendo un porcentaje bajo comparado a los otros países. Por lo que en este año también hubo un déficit en su balanza comercial debido al incremento en las importaciones, que de hecho fueron mayores que las exportaciones. Por otro lado, se puede apreciar que las importaciones en el año 2021 en Colombia crecieron en un 35.69% respecto al año anterior. Y asimismo, las compras del exterior simbolizan un 19%. Evolución del IPC de Colombia. Se puede observar que el índice de precio del consumidor desde el año 2015 al 2018 estuvo decreciendo, llegando a tener un 3.2% en este último año. Posteriormente, con el inicio de la pandemia por la COVID-19, se aprecia que el IPC se incrementó hasta un 3.8%, lo cual significó que los colombianos tengan que gastar más para comprar la misma cantidad que el año anterior. Además, que en el año 2020 el Estado colombiano implementó políticas de recuperación económica y se puede apreciar que este ha tenido un efecto positivo, ya que el IPC en este año ha sido de 1.6%. Inflación en Latinoamérica 2021. Del mismo modo, y gracias a las políticas económicas implementadas por el gobierno colombiano, entre otros, este llegó a tener una de las inflaciones más bajas de Latinoamérica, siendo Brasil el país con mayor inflación, correspondiente a un 9.2%, seguido de México con un 5.8%. Ahora yo voy a hablar sobre la deuda pública en Colombia del 2010 al 2021. De acuerdo al gráfico, la deuda en 2021 alcanzó el 64,6% del. Lo siguiente es la deuda pública en Latinoamérica en 2021. La deuda pública de los gobiernos centrales de la región tuvo una reducción relevante como proporción del Producto Interno Bruto, pues pasó de un promedio del 56,5% del PIB en 2020 a un 53,7% del PIB en 2021. A pesar de la mejora, la deuda pública bruta se mantiene en un nivel históricamente alto y supera. Podemos observar el mantenimiento de las reservas internacionales netas en Colombia desde el año 2010 hasta el 2021. Estas están valorizadas en millones de dólares. De hecho, las reservas internacionales, si bien es cierto, es un indicador de valor que genera en Colombia como un país de las negociaciones internacionales con otros países. Se puede observar que las reservas internacionales netas en los últimos años han ido ascendiendo, llegando el 2022 a 58.900 millones de dólares. Este también ha sido un monto inferior a comparación del año anterior, cuando era 59 millones de dólares. Esta ha sido una cifra considerable
que ha servido para facilitar el acceso del sector privado y del gobierno a los mercados de capitales. En el caso de Colombia, la apreciación del peso frente al dólar estadounidense en los últimos años ha permitido que el país genere más. La capacidad del gobierno en la gestión macroeconómica le ha merecido a Colombia el grado de inversión un tanto estable. En el año 2021, de por sí las calificaciones de Colombia en el mercado para el año, según Moody's, ha sido un resultado que el grado de inversión en el país es estable, por lo que este le ha permitido reconocer tanto las fortalezas institucionales del país, el cual le ha permitido mantener un diálogo constructivo para concretar proyectos de inversión social, demostrando una resiliencia como país. Asimismo, este resultado ha reflejado la capacidad del actual gobierno para llegar a los consensos y promover políticas que impulsen el. El marco legal favorable que ofrece Colombia para la inversión extranjera está enfocado en los principios de igualdad en el trato, universalidad, automaticidad y estabilidad, con el objetivo de que no existan discriminaciones entre nacionales y extranjeros, a través de la oportunidad para invertir, permitiéndoles al capital externo la accesibilidad para invertir en los sectores económicos, con la condición de cumplir los registros en el Banco de la República para así asegurar los derechos establecidos. Ahora explicaremos a mayor profundidad estos principios. El primero, igualdad en el trato, a través del cual la inversión privada en el exterior será tratada de igual forma que la inversión de nacionales residentes, por lo que no se establecerá ningún tipo de condición o trato discriminatorio a los inversionistas extranjeros. Universalidad. En las inversiones, estas se podrán realizar en todos los sectores de la economía, salvo las actividades de defensa y seguridad, ya que no podrán tener una inversión extranjera superior al 40% del total de su capital social. A continuación yo hablaré sobre los regímenes especiales sobre el Convenio de Estabilidad Jurídica. Garantiza a los inversionistas que si durante la vigencia del contrato de estabilidad se modifica en forma adversa a estos, alguna de las normas que haya sido identificada en los contratos como determinante de la inversión, estos tendrán derecho a que les continúen aplicando dichas normas por el término de duración del contrato respectivo. Ahora, sobre la empresa receptora. Para empresas de diversos sectores, la reducción progresiva de la tarifa del impuesto corporativo de renta del 33%. Ahora hablaré sobre los regímenes a través de los cuales el Estado colombiano otorga los siguientes beneficios. La tarifa especial del 20% del impuesto a la renta. No se causa impuesto sobre las ventas. Posibilidad de realizar procedimientos parciales en el territorio aduanero nacional y beneficio de todos los acuerdos comerciales celebrados por Colombia en las exportaciones a terceros países. Por cuenta de mega inversiones que se realicen desde el 1 de enero de 2020 y hasta el 1 de enero de 2024, se aplicará lo siguiente. La tasa del 27% del impuesto a la renta y complementarios, exclusión de impuesto especial a los dividendos, exclusión del impuesto al patrimonio. Lo siguiente es el régimen de impuestos estable, que como se ve en el cuadro, el impuesto renta es un 35% para 2022, impuesto a la renta para usuarios industriales no comerciales de zona franca. La tributación de dividendos es del 10%, la ganancia ocasional es también del 10%, el gravamen a los movimientos financieros es del 0,4% por operación, impuesto al valor agregado, la tarifa general es de 19%. Asimismo, a través de una economía estable y favorable que le ha llevado a Colombia a ser uno de los mejores entornos para hacer negociación en Latinoamérica, según el ranking regional,
ha sido debido al esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocio. Según el informe Doing Business en el 2020 del Banco Mundial, Colombia está posicionada en el segundo lugar entre los mejores países para hacer negociación en Latinoamérica, después de Chile. Esto es gracias a los amplios sistemas de información crediticia que disponen, convirtiéndolo como la segunda economía con mejor desempeño. En los últimos años, Colombia se ha venido esforzando en mejorar su clima de inversión, obteniendo como resultado que la inversión extranjera directa se haya disparado, por lo que el país es vista como un país estable y fiable, en donde es un lugar bueno para que los inversionistas puedan operar. Acuerdos internacionales de inversión. Colombia tiene suscritos y vigentes acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones y acuerdos comerciales de mayor alcance que incluyen capítulos de inversión, los mismos que consolidan las políticas de apertura. Entre estos, Colombia cuenta con 18 OLs vigentes. Por ejemplo, tiene acuerdos vigentes con los países de Perú, España, Suiza. También tiene suscritos con China, con India, Reino Unido, Corea del Sur, con Islandia y Japón.